Bueno, antes que nada quería agradecer por el recibimiento de mi primer video. La verdad fue una sorpresa grande que tanta gente pudiera disfrutar, ¿no?, de una anécdota, de de una narración, de un relato acerca de mi experiencia dentro del hospital. Y debido a que he recibido muchos comentarios positivos, motivándome a seguir, a continuar con esta narración, les traigo antes de lo posible, porque yo pensé que en realidad iba a salir de acá unos días, todavía en una semana, la segunda parte, ¿no? Va a ser acerca de mi experiencia en cirugía. Y ahora la temática va a ser un poco diferente debido a que cirugía general en nuestro internado abarcó lo que era cirugía general, rotación en hospitalización, rotación en emergencia, rotación en traumatología y en especialidades. O sea, son 4 rotaciones en una, por así decirlo. Entonces, para hacerle justicia al segmento, voy a dividirlo en 3. En todo lo que es cirugía general, tanto lo que fue mi experiencia en emergencia como en hospitalización, todo lo que es traumatología y todo lo que es cirugía especialidades. Porque a pesar de que forman parte del mismo departamento, las experiencias, los tratos y todo lo demás fue diferente en cada uno, ¿no? Teniendo en cuenta también de que traumatología y especialidades no tienen residente, a diferencia de cirugía general y también lo que es tópico de emergencia de cirugía, que sí lo tienen, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que es... Yo siempre cuento como me acuerdo las cosas, no suelo improvisar o trato de no desordenarme mucho porque si no me voy por las ramas. Entonces voy a hablar primero de lo que para mí fue la primera rotación, que fue emergencia, la rotación en tópico de emergencia, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo siguiente. ¿Cómo empezó todo? ¿No? Porque para esto, antes de ir a un servicio, siempre tenemos que presentarnos a los residentes, a los doctores de ese piso, porque obviamente nadie nos conoce. Entonces, ya estábamos por terminar medicina interna, faltaban 2-3 días y subimos al 4º piso para hablar con los de cirugía general. Nos encontramos con los residentes, sobre todo los residentes de primer año y segundo año, los cuales nos explicaron, por así decirlo, las reglas del juego, ¿no? Nos dijeron que habíamos que estar puntuales, las evoluciones tenían que estar bien hechas, todos los órdenes de laboratorio bien ordenadas, las tomografías, ecografías, radiografías, todo muy bien etiquetado, ¿no? Tenían su orden específico y teníamos que aprenderlo obviamente para llevar un orden mejor. Entonces, eso nos sorprendió a mí. De alguna u otra forma, si las personas que me conocen saben que soy bien organizada y me gusta etiquetar todo, entonces esa parte me gustó que me lo dijeran. Pero hubo algo que quizás nos asustó bastante, que fue el hecho de que nos dijeron que si nos equivocábamos en ciertas evoluciones, había castigo de guardia nocturna. Si es que nos equivocábamos al hacer una curación o nos demorábamos a hacer las curaciones, iba a haber guardias. Si es que nos ausentábamos o simplemente no llegábamos a tiempo, guardia. Si es que no respondíamos ciertas preguntas durante la visita médica, guardia. Entonces eso, viniendo de medicina interna, que prácticamente no hicimos guardias en medicina interna, y llegar a otro servicio y que nos digan de frente que vamos a hacer guardias nocturnas, cosa que nos sorprendió bastante porque el grupo anterior simplemente no lo había hecho. Nos dijeron, vamos a darles castigos de guardias nocturnas si es que no responden como nosotros queremos, ¿no? Eso me sorprendió bastante. Y aquí un paréntesis antes de empezar con mi experiencia de emergencia y hospitalización, que quiero decirle a los futuros internos o a los que ya están en internado y los que vienen en internado. Recuerden una cosa, ustedes vienen a aprender, a ayudar y a aprender, pero sobre todo para ser mejores profesionales, ¿no? Entonces, yo en mi ingenuidad, yo pensé que sabía bastante, ¿ya? Yo pensé que sabía bastante de cada segmento, pero sobre todo de conocimientos teóricos. Obviamente la práctica, como mencioné en el video pasado, el COVID nos dejó muchas falencias, porque yo, por ejemplo, nunca había suturado, solo en pata de chancho y solo en moldes, ¿no?, de plástico, pero nunca a una persona real. Entonces tenía cierto temor, y además, siendo sincera, yo en lo que son cosas prácticas, manuales, no soy muy buena. Entonces tenía ese temor desde el primer día.
Las curaciones también, habíamos venido de curar pies diabéticos en medicina interna y un poco más, pero nada más, no heridas operatorias, ¿no? Entonces era algo nuevo para nosotros, para mí sobre todo. Entonces sí hubo cierto temor, incluso salimos asustados del servicio en el que íbamos a empezar, diciendo ojalá todo lo hagamos bien, ojalá nos vaya igual de bien que en medicina interna, vamos a ver, bueno, podemos hacerlo, ¿no? Decíamos por último, podemos hacerlo, nos puede meter miedo, pero vamos a hacerlo y vamos a demostrar que somos buen equipo. Entonces todo empezó, no me acuerdo cuándo empezó, agosto creo, quincena de agosto, pero empezamos en cirugía general, yo en emergencia, ya. Un resumen de lo que es emergencia es que simplemente viene de todo, ¿no? Pero lo curioso de emergencia, de tópico de cirugía general, es que viene más para traumatología que para cirugía general. Para cirugía general vendrán, bueno, digamos, de 100 pacientes, 20 son para cirugía general y 80 son para traumatología. Entonces, sí era un contraste bastante grande, pero también veíamos que los doctores de cirugía general eran los que más se encontraban en tópico, ¿no? Generalmente los doctores de traumatología se encontraban en piso u operando. Entonces, de todas maneras, los residentes y los internos nos encargábamos, ¿no? Obviamente, no de los pacientes que se encontraban en tópico de cirugía. Y empezó mi primera guardia. Por así decirlo, el peso o el impacto fue de que yo empecé mi primera rotación con todo y guardia y prácticamente hice las primeras 36 horas redondas, por así decirlo. Entonces empecé desde las 6 de la mañana de un domingo y terminé a las 6 de la tarde del lunes siguiente. Hubo un impacto bastante grande porque, como mencionaba, nunca había hecho guardias nocturnas en toda mi vida. Pero tuve la suerte, por así decirlo, de que la primera guardia que la tuve fue con una residente de tercer año, la doctora Sandra, la cual le estaré eternamente agradecida porque realmente se portó muy bien conmigo y creo que muy bien con todo el grupo. Ella tenía tanta paciencia, podía ser una residente del tercer año y a pesar de eso te hablaba con tanto cariño, tanta paciencia, tanto amor y te tranquilizaba cuando estabas nervioso, nerviosa y tú creías que podías lograrlo, ¿no? Porque te daba palabras de aliento. Entonces eso fue muy importante para mí porque, como mencioné, era mi primera guardia nocturna en toda mi existencia. Entonces vinieron muchos pacientes para suturar, vinieron muchos pacientes para lo que es traumatología, fracturas, ¿no? Accidentes de tránsito, caídas, niños con muchos cortes en la cabeza. Obviamente uno siente el estrés allí y siente ganas de querer curar a todos al mismo tiempo, sobre todo si es que se forma una fila fuera de emergencia y todos quieren ser suturados, no todos quieren ser curados al mismo tiempo. Y solo hay dos doctores, ¿no? Bueno, una doctora, una interna, una licenciada y un técnico. Sí, era bastante loco a veces, en la emergencia se movía. Tuve dos anécdotas bastante graciosas, o por así decirlo, bastante interesantes dentro del tópico de cirugía. Una fue los primeros días nada más que empecé en emergencia, que es que estaba durmiendo yo, la verdad que por primera vez había tenido tiempo para poder dormir en una guardia y de la nada suenan las sirenas de las ambulancias y dicen que vienen dos con accidente de tránsito, ¿no? Dos pacientes heridos por un accidente de tránsito. Entonces estaba solita, estaba con la licenciada y obviamente los doctores se encontraban operando en ese momento y llegan dos pacientitos bastante mareados, ebrios. La señora tenía un corte inmenso en la cabeza y cortes en la cara, pero el de la cabeza es el que más me preocupó porque sí estaba sangrando mucho, ¿no? Entonces voy toda feliz no feliz, pero al menos tranquila, a mi cajito de curaciones, a mi cajito donde se encontraban los implementos para suturar y me doy con la sorpresa de que no había hilos, ni hilos de sutura, nada. Entonces fui a farmacia para pedir como siempre pedía y me dicen que como es accidente de tránsito no cubre el CIS sino el SOAT y que hay que llamar al SOAT y todo lo demás. Y la verdad que yo de papeleo, de trámites en ese momento no sabía nada, yo solo quería suturar la cabeza de la señora que estaba demasiado grande
Y bueno, la señora estaba ebria, no tenía ningún familiar y tratamos de que alguien no se contactara con ella. Hubo algo anecdótico que mientras estaba yo tratando de suturar la cabeza de la señora con los pocos hilos que las licenciadas me habían conseguido, el policía, el oficial nos toma foto, me toma foto a mí y a la señora para decir se buscan los familiares de tal señora, ¿no? Pero salgo yo en la foto. Y después de eso, 2-3 horas después, mi WhatsApp bombardeado con mensajes de compañeros diciéndome, oye, eres famosa, sales en una foto de alguien que dice se busca, ¿no? Y yo tuve que explicar después, ¿no? Pero sí fue algo bastante anecdótico porque la verdad es que estaba temblando de miedo porque era mi primera vez en la que me venía un accidente de tránsito y que yo estuviera sola, sin hilos y con tanta tensión, por así decirlo. Fue bastante tensionante y me asusté bastante. Y bueno, traté de suturar como pude la cabeza de la señora. Luego llega la doctora, ¿no? Llegó a eso de las 7 de la mañana. Creo que la señora habrá llegado una hora antes, 6 de la mañana, así, mientras yo trataba de suturarla y todo. Y llega la doctora y me ve suturando y me pregunta qué ha pasado. Le cuento todo lo que ha pasado y ella obviamente se molesta y va a hablar con el de farmacia para decirle que cómo es posible que no me presten hilos, si es que hay una señora que está con su cabeza sangrando. Y bueno, el farmacia trataba de explicarle lo del SOAT y ella se molestó y llamó al asistente social, le dijo que había que solucionar esto ya, porque obviamente no hay implementos y cómo quieren que nosotros tratemos de curar a la gente si no hay implementos para hacerlo. No podemos sacar, o sea, nuestras manos obviamente no son mágicas, no podemos curar solo con tocar, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, con ese testimonio, con todo ello, la asistente social logra contactar a sus familiares y puede hacer, ¿no?, el procedimiento adecuado para que vengan y ayuden, ¿no?, a pagar todo lo que se tenía que pagar. Con respecto, esa fue una anécdota y desde ahí la doctora Paola me bautizó como la interna suturadora, lo cual me dio risa, lo cual sí fue una anécdota bastante graciosa porque la verdad es que yo nunca me consideré buena suturando, hasta ahora creo que no soy de la mejor, pero me dio risa ese apodo, ¿no? Y bueno, me tuvo bastante consideración la doctora después de esa anécdota. Me dejó entrar a varias operaciones suyas, me dejó suturar cada vez que había, me enseñaba de alguna u otra forma y siempre me trataba con cariño, como si fuera una sobrina o una hijita menor a la que recién está aprendiendo, ¿no? Hubo de todo, como digo, en tópico de emergencia. Hubo una vez, esa vez sí fue muy traumática, fue mi peor guardia diurna, que es cuando hubieron accidentes múltiples. O sea, no tanto como que 5 autos se chocaron al mismo tiempo, pero sí hubieron varias personas accidentadas y al mismo tiempo. Entonces, vinieron, era como que la ambulancia venía, dejaba un herido, sonaba, pasaban 5 minutos, sonaba de nuevo y venía. Y prácticamente tenía 5, 6, hasta 10 heridos afuera, esperando para que los suturaran o le calmáramos el dolor, ¿no? Allí no llegué a almorzar en esa guardia diurna, llegué a almorzar a las 6 de la tarde, ya cuando salía de mi guardia diurna. Sí, fue bastante traumático ver cómo cada vez venía más y más pacientes y uno tenía que suturar a uno y no terminaba de suturar a uno, ya llegaban como 5 más. Fue la peor guardia diurna. Me dijeron que era queso, tal vez sí lo era, ¿no? No entendí el término de queso hasta que me pasó. Y sí creo que ahora puedo admitir que era queso en lo que era la guardia de emergencia de cirugía, ¿no? Ojalá que jamás les toque ser el queso o el queso de su grupo, porque es horrible y porque te estresas y te saturas demasiado. Entonces, eso fue en lo que es emergencia. Hospitalización es otra historia, espero que no les quede muy larga de escuchar, pero empecé después de estar sola con una residente o un residente en emergencia, subí a hospitalización, donde allí era un mundo aparte, ¿no? En donde obviamente había muchos pacientes, en donde tenías que hacer curaciones en las mañanas y en las tardes a 10 pacientes, digamos, y tenías que hacerlo obviamente con la técnica de asepsia adecuada. Yo llegué y un compañero ya había estado yo llegué y un compañero y yo íbamos a hacer grupo para empezar lo que es el piso de cirugía. Para ello, ninguno de los dos había rotado antes en piso de cirugía, entonces todo era nuevo para nosotros. Fuimos aprendiendo poco a poco lo que eran las curaciones, fuimos aprendiendo poco a poco
a ver cómo era el sistema, ¿no? De las historias clínicas, las evoluciones, las visitas médicas que teníamos que leer, que teníamos que responder, porque obviamente teníamos el miedo de no responder un día y una guardia nocturna nos caía. Hubieron castigos, los cuales felizmente los residentes que nos llegaron a castigar eran más que todo exposiciones para aprender y todo ello, lo cual sí nos pareció adecuado y en ese caso no tuvimos ningún problema. Hubo otra parte de la historia de hospitalización de cirugía en la que sí hubieron ciertas molestias debido a que nos exigían cosas que no se llegaban a enseñar. Y aquí un paréntesis muy grande, de nuevo, ustedes internos de medicina, futuros internos, tenemos que tener algo en claro, que ya mencioné hace un momento, y es que nosotros llegamos a aprender. Nadie llega siendo un experto, nadie llega siendo una experta en suturar, en curar heridos, o heridas, mejor dicho, en curar sitios quirúrgicos. Nunca nadie llega así. Entonces es un poquito traumante que nos exijan eso, que nos exijan ser perfectos desde el primer día, que nos exijan saber cómo se curan las heridas desde el primer día y sobre todo que nos lo exijan sin nunca habernos enseñado eso. Entonces aquí, como digo, otro paréntesis, un doble paréntesis, hay que recordar una cosa: los doctores, tanto los doctores como los residentes, están para que nos enseñen. Si es que no quieren enseñarnos, aunque sea decirnos dónde podríamos buscar cierta información, ¿no? Los residentes son nuestros hermanos mayores, ya lo dije, nuestros profesores más jóvenes. Ellos tienen que orientarnos, no pueden exigirnos algo que jamás nos han enseñado y mucho menos deben hacernos sentir inferiores para eso. En cirugía es mucha jerarquía, eso sí creo que lo han escuchado en todos lados. Entonces, que eso no nuble el hecho de que simplemente nos pueden enseñar las cosas, ¿no? Y lo pueden hacer con paciencia. Ya si después de 2, 3 veces, 4 veces que nos han enseñado no lo hacemos bien, quizás allí sí podría meritar un castigo, pero antes no. Entonces, por ello, paréntesis, los residentes están para enseñarnos, así como en medicina nos enseñaron, en cirugía también pueden enseñarnos, y sí nos enseñaron. Muchos residentes de cirugía se tomaban las molestias de enseñarnos a hacer las curaciones, pero había otro lado en el que simplemente no, y simplemente querían que lo supiéramos todo desde el primer día. Tuve muchos problemas en cirugía general, no voy a negarme que fue una etapa difícil de mi vida. Voy a ser completamente sincera, es el primer segmento en donde me sentí una inútil completa, con todas sus palabras, con todas las mayúsculas, y no fue en emergencia, porque en emergencia yo suturaba, yo trataba de poner férula, yo trataba de hacer lo que sea para aliviar al paciente. Lo malo, o donde me sentí más inútil, fue en piso de cirugía general, porque simplemente no estaba a la altura, o porque simplemente, y lo cito, alguien alguna vez me dijo: eres la más lenta del grupo, eres la que menos responde, eres la que limpia más lento. O sea, en conclusión, eres la más inútil de tu grupo y no vales nada. Ese concepto se me quedó por mucho tiempo, la verdad. En cirugía general fue el segmento donde más he llorado en todo mi internado, en toda mi carrera, y eso sí es algo que sí quisiera compartirlo. Sobre todo en ese momento no tenía la percepción de que no debía ser perfecta, no tenía esa perfección de que puedo equivocarme. Más bien yo quería ser perfecta, yo quería saberlo todo, a pesar de que nunca quise cirugía general como una especialidad. Yo quería hacerlo bien, quería ayudar a mi grupo, no quería ser la inútil que quería ayuda y que no quería hacer nada. Pero de alguna u otra forma me hicieron sentir así. No todos, hubieron muchos residentes muy buenos, diría que del 100%, un 70% de residentes son muy pacientes, son muy amables y son colaboradores entre todos, ¿no? Así como las licenciadas, así como los licenciados, los técnicos, hay de todo. Pero sí voy a ser completamente sincera con ustedes, me dejó una gran herida en el corazón ciertas cosas que se me dijeron y que yo me creí. Lo peor de todo es que yo las creí. Incluso trataba algunas veces de pedir disculpas, disculpa por ser lenta, disculpa por no responder todo, disculpa por no saber todo. A ese nivel llegó mi autoestima, ¿no? Entonces,
decirles eso, ¿no? Decirles que ustedes no caigan en eso. Recuerden cuánto valen. Recuerden que no hacerlo perfecto no está mal. Están aprendiendo. No pueden exigirles tantas cosas, tanto, si recién están en el primer escalón de su camino, no están en el último, ¿no? Todavía ni siquiera se colegian, todavía no tienen el título, todavía no tienen su bachiller. Entonces, con calma, con paciencia y buen humor. Es mi recomendación. A mí nadie me lo dijo. No saben cómo en esos días hubiera querido un abrazo muy grande de familiares, de amigos, de mi pareja. Bueno, de mis familiares, de mi pareja sí lo tuve. A mis amigos y amigas no llegué a contarles lo terrible que fue ese segmento para mí. Pero ahora estoy siendo completamente sincera con ustedes. No me gustó. Yo nunca había considerado cirugía mi especialidad, porque ya dije, no soy buena con las manos, entonces simplemente no. Uno tiene que saber sus límites y yo no tengo esa capacidad, otras personas lo tienen. Pero simplemente, si es que antes sabía que no iba a querer cirugía, simplemente saliendo de cirugía general, dije, estoy completamente convencida de que nunca voy a ser cirujana, ¿no? Esa fue mi experiencia, me dejó muchas lecciones, me enseñó a tener un poco más de carácter, aunque vamos a ver en mis siguientes narraciones de que quizás ese carácter recién saldría al final del camino y que tuve que pasar muchas cosas para que realmente aprendiera ese significado, ¿no?, de la palabra carácter. Entonces, esta es la primera parte, son 3 partes, como dije: cirugía general, ya la abarqué, próximamente traumato y próximamente cirugía especialidades. Espero que les guste, espero que tomen en cuenta mis consejos. Y tú, interno o interna, éxitos en tus guardias, éxitos en tus curaciones, éxitos en tus suturas y éxitos en tus procedimientos. Lo vas a hacer excelente porque tú estás capacitado para ello y tú eres valioso, valiosa. No importa que te hagan sentir el peor alumno del mundo, tú eres valioso, tú eres valioso. Así que, si nadie te lo ha dicho, creo en ti. Vas a llegar muy lejos y vas a ser un doctor o doctora extraordinario. Ese es mi mensaje. Espero les guste. Cuídense mucho y un abrazo grande. Hasta luego.